Las expectativas de logro en cuanto al estado de agregación de la materia gaseosa es entender las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases y de las mezclas gaseosas. Podemos tener sustancias puras o mezclas gaseosas. La mezcla gaseosa que nos permite la vida es el aire, ¿sí? La atmósfera que rodea la Tierra, que está compuesta por oxígeno, nitrógeno, agua, hidrógeno, ¿sí? También entender lo que es la teoría cinético-molecular, es decir, a nivel atómico y molecular de los gases para justificar el modelo de gases ideales y cómo un gas difunde, y por supuesto que entendiendo el comportamiento de un gas ideal, también podemos plantear cuándo ese gas no tiene un comportamiento ideal, sino que tiene un comportamiento real. El gas, al igual que los líquidos, forman lo que se conoce el estado fluido de la materia, ¿sí? Porque pueden difundir. La idea principal es que todos los gases se comportan de manera similar, así el mismo conjunto de ecuaciones puede ser usado para predecir su comportamiento. Esto es muy importante y facilita un poco el entendimiento y la resolución de los problemas. ¿Por qué? Porque no distinguimos la identidad de la sustancia gaseosa, es decir, si es hidrógeno, oxígeno, metano, dióxido de carbono. Las ecuaciones que siguen el comportamiento de un gas ideal es para todos la misma. Y empecemos ubicándonos, como yo les decía, estamos en contacto con gases en nuestra vida diaria porque el aire que contiene el oxígeno que permite la vida es el constitutivo de la atmósfera. Pero si vamos a la tabla periódica, tenemos esta serie de elementos como son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, que existen como moléculas diatómicas gaseosas, y los gases nobles o raros, grupo 8A o 18, que son aquellos que se encuentran en forma atómica como gases. Las características, como habíamos dicho ayer, de los gases es que son capaces de adquirir la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Son compresibles porque el espacio entre partículas es muy grande, se expanden sin límite alguno, ¿sí? Y pueden mezclarse con todo tipo de elementos con mucha facilidad. Por eso la mezcla gaseosa en el aire no distinguimos entre composición. Puede tener diferentes composiciones, como es la composición de la atmósfera, donde a medida que nos vamos alejando del planeta, la composición va variando, pero siguen existiendo como una mezcla gaseosa. Tiene una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos y se difunden entre sí mezclándose por completo. ¿Cuáles son las propiedades que van a definir un gas y por lo cual ya empezamos a ver lo que es la presión barométrica? La presión a la cual estamos sujetos en el planeta Tierra en función de la fuerza de gravedad, es una fuerza ejercida sobre un determinado área, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad de medida de la presión es el pascal, fuerza newton sobre metros cuadrados. Nosotros estamos sobre todo acostumbrados a escuchar cuando hay un informe meteorológico en atmósferas, milímetros de mercurio, ¿sí? En el estado gaseoso vamos a utilizar siempre la unidad de medida atmósfera para las presiones, ¿sí? ¿Qué significa este esquema? Tengo un recipiente con agua, por ejemplo, con un líquido y introduzco un tubo que a simple vista está vacío, pero en realidad el tubo está lleno de aire. Cuando lo invierto,
el tubo está abierto en contacto con el agua y cerrado en la parte superior, ¿sí? Como puede ser un tubo de ensayo. El nivel del agua va a subir hasta que esta altura de agua se equilibre con la presión atmosférica, que es a la que está sujeta o la que está actuando sobre el líquido en el recipiente. Esta altura es la que me daría, a través de los cálculos, lo que se conoce como la presión atmosférica. Y por eso también decimos la presión en milímetros de mercurio, porque es en la altura de una columna de mercurio. ¿Cuáles son las variables que van a definir el estado de un gas? O que van a definir un gas. Me estoy refiriendo como, por ejemplo, cuando hablamos del estado líquido, que las propiedades eran viscosidad, tensión superficial, capilaridad, como propiedades que definían a esa sustancia en estado líquido. Para definir un gas necesitamos conocer presión, volumen, temperatura y cantidad de materia, es decir, cuánto gas tengo. Así como les decía que en la tabla periódica encontrábamos estos elementos que se encuentran en condiciones ambientales, es decir, a unos 25 grados centígrados y una atmósfera, se encuentran como gases, ¿sí? Hay compuestos químicos que también se encuentran como gases. Esos compuestos químicos podrían ser el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que en las épocas de invierno se vuelve famoso, el metano, que es de los hidrocarburos el más sencillo y que es un gas, el propano también, ¿sí? Y que se almacenan en recipientes con resistencia como para poder tener mayor cantidad del gas, es decir, recipientes a presión. Vamos entonces a ver cómo se relacionan esas variables que definen el estado de un gas o esas propiedades, como son el volumen y la presión en este primer caso. Quien estudió esta relación entre las dos variables fue Boyle y dice que si la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. ¿Qué significa eso? Significa que son inversamente proporcionales. Fíjense en el esquema. Tengo un gas confinado en un tubo en U y una cantidad de mercurio que está, digamos, confinando ese gas en el tubo. Si aumenta la cantidad de mercurio, pues habrá mayor presión sobre ese gas que tiene un montón de espacio entre sus moléculas. Fíjense que si el gas ocupa un volumen que es la sección del tubo por 100 mililitros, cuando aumento en una atmósfera o 760 milímetros de mercurio la presión del mercurio sobre el gas, disminuye su volumen a la mitad, ¿sí? Digo que disminuye a la mitad porque la sección del tubo sigue siendo la misma y la altura cambió a su mitad. Y así sucesivamente, a medida que la presión aumenta, el gas confinado se comprime. ¿Qué significa? Que el espacio entre las partículas cada vez es menor. En definitiva, gráficamente se puede observar que a medida que la presión aumenta en atmósferas, acuérdense que dijimos que las unidades que vamos a utilizar para definir la presión de un gas es en atmósferas, a medida que la presión aumenta, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Primero tengo una presión de 0,3 atmósferas, el volumen es 4 litros, por ejemplo, tomando como este par
el primero que llevamos adelante. Si la presión aumenta al doble, 0,6 atmósferas, el volumen disminuye a 2 litros. Esta relación se lleva adelante siempre con la misma cantidad de gas. ¿Por qué? Porque el gas está en un tubo cerrado y no se está escapando, ¿sí? Entonces la cantidad de materia es siempre la misma. Y a su vez, esta experimentación se lleva adelante a temperatura constante, porque nosotros dijimos, las variables que definen el estado de un gas son presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Si estoy analizando la relación entre dos de ellas, las otras dos permanecen constantes para poder ver realmente cuál es la influencia que hay de una sobre otra. En este caso, entonces, la relación es que el volumen disminuye si la presión aumenta. Son inversamente proporcionales o el producto de ambos es igual a una constante. Si se graficara la inversa del volumen, se obtendría una recta justamente porque estoy graficando la inversa del volumen. Pero lo importante es entender que esta es una curva que une puntos de igual temperatura. ¿Por qué? Porque lo que va cambiando es la presión y el volumen, pero la temperatura del gas se conserva. Y estas curvas, digamos que unen puntos de temperatura constante, se denominan isotermas. Otro aspecto que me permite la ecuación es analizar dos estados diferentes de un gas. Si mi estado 1 es 0,3 atmósferas y 4 litros de volumen, puedo querer saber cuál es el volumen cuando la presión aumenta a 0,6 atmósferas. Entonces, como presión por volumen es igual a una constante, esa constante siempre va a ser la misma sin importar los valores que adopte el par, porque si el volumen es mi variable independiente, la dependiente será la presión y viceversa. Pero lo que significa es que justamente puedo comparar dos estados diferentes del gas y descubrir cuál será su nuevo volumen o cuál será su nueva presión. Las isotermas, en este caso, me están mostrando cómo esa constante se mantiene, que es la temperatura. En este caso, fíjense, está mostrando en otra experiencia, digamos, otro experimento, cómo puedo ver que el volumen de un gas disminuye cuando aumenta la presión. Yo tengo un volumen, por ejemplo, antes era 4 litros, ahora dice 4 veces un volumen X, ¿sí? También aclarar que los volúmenes, así como las presiones se miden en atmósferas, los volúmenes de los gases se miden en las unidades litros y lo importante siempre va a ser la homogeneidad de unidades. Ya vamos a ver por la presencia de una constante. Cuando la presión es de una atmósfera, este es el volumen del gas. Cuando la presión se duplica, el volumen disminuye a la mitad y cuando se cuatriplica, disminuye a un cuarto de su valor, ¿sí? Está esquematizada el aumento de la presión por el peso que aumenta sobre esta superficie. ¿Se acuerdan que era fuerza sobre área la presión? El peso que aumenta sobre esta superficie, considerando que el recipiente tiene una tapa móvil y la tapa puede ir bajando a medida que la fuerza que se ejerce externa sobre ella es mayor. ¿Qué pasa cuando tenemos
varias curvas de temperatura constante. A medida que me alejo del origen, la temperatura aumenta. Pero, ¿cómo me doy cuenta que la temperatura aumenta? Veamos, por ejemplo, para un volumen cualquiera, pero que sea siempre el mismo. La presión va aumentando, ¿sí? Y si la presión va aumentando para un mismo volumen, resulta ser que la presión es la fuerza que ejercen las partículas del gas cuando chocan contra las paredes del recipiente. ¿Ven que las partículas del gas están en continuo movimiento y es un movimiento aleatorio? Bien, ¿cómo se mide la presión de ese gas? La presión de ese gas se mide por la fuerza con que las partículas chocan contra las paredes del recipiente que los contiene. Si el volumen se está manteniendo constante, pero me dice que la temperatura va en aumento según la curva, ¿sí? A medida que me alejo del origen, las temperaturas son más altas. ¿Cómo justifico eso? ¿Cómo sé que las temperaturas son más altas? Porque las presiones aumentan. Quiere decir que esas partículas que tienen una energía cinética media característica va aumentando y chocan más veces contra las paredes del recipiente. Un aumento de temperatura produce un aumento de la energía cinética de las partículas. Y esto justamente se ve reflejado en que aumenta la presión porque chocan más veces contra las paredes del recipiente. También podría hacer un análisis a partir de presión constante, ¿sí? Para mantener la presión constante, si estos son curvas de temperatura creciente, ¿qué pasa con el volumen? Aquí tengo un valor, aquí tengo otro y aquí tengo otro. ¿Qué significa? Que el volumen aumenta. Si la presión se mantiene constante y el volumen aumenta, la temperatura también está aumentando porque las partículas tienen mayor energía cinética y pueden expandirse, ¿sí? Esas son consecuencias de análisis de curvas donde tengo más de un isoterma e interpretar por qué es el sentido de isotermas de temperatura creciente. Pero por ahora nosotros solamente estamos en que la ley de Boyle dice que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales, es decir, cuando aumenta uno el otro disminuye, y puntos que unen relaciones de volumen-presión constantes son puntos de temperatura constante y cantidad de materia constante en este caso. Y se denominan isotermas. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Tenemos que ver leyes que relacionan esas cuatro variables que definen un gas para ver cómo llegar a una ecuación que agrupe todas esas variables. La ley de Gay-Lussac dice que si la presión aumenta, entonces la temperatura también. Si la presión aumenta, vuelvo a lo que es la definición de la presión de un gas. La presión de un gas es la presión que ejercen sus partículas que están en continuo movimiento aleatorio cuando chocan contra las paredes del recipiente, ¿sí? Es fuerza sobre área que ejercen esas partículas sobre las paredes del recipiente. El espacio entre partículas es tan grande que se considera que no interaccionan entre sí y a medida que aumenta la temperatura, esas partículas adquieren mayor energía cinética. Esa mayor energía cinética hace que se muevan más rápido y choquen más veces contra las paredes del recipiente. Si chocan más veces,
la presión aumenta. Aumentó la temperatura agregándole un mechero de Bunsen, es decir, un flujo de calor del medio ambiente al sistema, pasando de 300 grados Kelvin a 600 grados Kelvin. Se duplica la temperatura, duplica la presión. Y aquí es aclarar que la escala de medida de temperatura que se usa para los gases es la escala absoluta o escala Kelvin, donde aumentamos el valor de la escala en grados Celsius en un término de 273,15, ¿sí? Y siempre tenemos que transformar la temperatura en grados Celsius o grados centígrados a temperaturas Kelvin. Las presiones en atmósferas y los volúmenes en litros. Presión sobre temperatura es igual a constante. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión, para que este término se mantenga constante, también tiene que aumentar la temperatura, y por eso es que se dice que son directamente proporcionales. Por supuesto que las otras dos variables, en este caso la cantidad de materia y el volumen, se mantienen constantes. La presión es proporcional a la temperatura en Kelvin y puedo calcular dos estados diferentes del gas. ¿Cuáles serían los dos estados diferentes del gas en este caso? El primero, donde está una atmósfera y 300 Kelvin, y el segundo, donde está a 2 atmósferas y 600 Kelvin. Supongamos que yo no sé cuál es la presión final, es decir, la presión después de que he calentado el gas. Entonces, conozco los valores de presión y temperatura para el estado 1 del gas, que son una atmósfera y 300 Kelvin. 600 Kelvin es lo que yo quiero calentar, digamos, la temperatura que quiero que llegue, y puedo calcular cuál va a ser la presión en ese nuevo estado. Gráficamente, la relación presión-temperatura es una recta, ¿sí? No una hipérbole equilátera como veíamos en las isotermas. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Fíjense, el volumen en todos estos puntos de la recta, al igual que la cantidad de materia, es constante. Entonces, esta es una recta al origen de puntos de volumen constante que se denomina isócora. Cuando tengo varias rectas al origen, siempre la temperatura en grados Kelvin, la tendencia es que a medida que la pendiente aumenta, es decir, la recta se aproxima más a las ordenadas, ¿sí? El volumen aumenta. Y como sabemos, ¿cómo podemos distinguir? Perdón, el volumen disminuye. ¿Cómo podemos distinguir que el volumen disminuya? De nuevo, yo propongo que consideremos temperatura constante. ¿Por qué digo consideremos temperatura constante? Porque voy a analizar 5 curvas que tienen 5 volúmenes diferentes, porque los volúmenes son constantes sobre la recta, ¿sí? Pero como son 5 rectas diferentes, son 5 valores de volumen diferentes. A temperatura constante, la presión aumenta, fíjense. Primero corto la primera curva, corto la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para un valor de temperatura constante, la presión aumenta. Y si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen?
sabíamos que eran inversamente proporcionales, entonces un aumento de presión trae una disminución de volumen. En definitiva, a medida que las rectas se acercan a ordenadas, el valor de volumen constante que corresponde a cada una de ellas disminuye. ¿Cuál sería la relación entre la temperatura y el volumen? Siempre que hay una variación de temperatura, analizar que aumenta la energía de las partículas es correcto, ¿sí? En este caso, energía cinética de una muestra gaseosa formada por partículas, átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente en un espacio muy grande, ya que el espacio entre partículas es grande. ¿Y qué dice la relación entre temperatura y volumen? Que si la temperatura aumenta, el volumen también lo hará, manteniendo la presión y la cantidad de materia constantes. Fíjense, el esquema habla de una expansión de un gas, donde tengo un gas confinado en un tubo de ensayo con un tapón de mercurio y a medida que aumenta la temperatura, el tapón se mueve. Las temperaturas siempre deben ir en unidades absolutas, es decir, unidades Kelvin, son directamente proporcionales el volumen y la temperatura. Otra forma de expresarlo a través de una igualdad, no de una proporcionalidad, es que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Esa constante que engloba a la cantidad de materia, que siempre es la misma, la muestra es la misma, y la presión. Fíjense, a su vez, que el volumen tiene que aumentar cuando aumenta la temperatura para que la presión se mantenga constante. Porque si la presión es la cantidad de veces que chocan contra las paredes del recipiente las partículas gaseosas, si tuvieran mucha energía y no permitiera aumentar el volumen, acá la presión aumentaría, pero como estoy permitiendo que el volumen aumente, la presión se puede mantener constante, porque estas partículas a mayor temperatura están chocando más veces contra las paredes del recipiente. Así puedo conocer el estado nuevo de un gas, como puede ser el estado 2, conociendo los datos del estado 1, volumen y temperatura, y fijando una temperatura final del estado 2, puedo calcular el nuevo volumen. Lo que les explicaba recién, que se transforman los grados centígrados en grados Kelvin, sumando un término de 273,15. Y las condiciones normales de temperatura y presión, sobre las cuales ustedes ya han trabajado, porque en la parte de estequiometría de la unidad 1, la constante del volumen molar ya lo han estudiado, es que las condiciones normales de temperatura y presión, que no son las ambientales, de las que uno habla, por ejemplo, cuando dice en condiciones ambientales el oxígeno es un gas. En condiciones ambientales el agua es un líquido, ¿sí? Esas condiciones ambientales suelen ser 25 grados centígrados y una atmósfera. Las condiciones normales de temperatura y presión para el estado gaseoso son 0 grados centígrados, 273,15 Kelvin y una atmósfera. El volumen de un gas en condiciones normales de temperatura y presión para una cantidad de materia igual a 1 mol ocupa un volumen de 22,4 litros, que suele ser un volumen un poco más grande que una pelota de básquet, ¿sí? La curva que une puntos de
valores de presión, perdón, volumen y temperatura, y las temperaturas en grados centígrados, me da una curva que no es al origen, ¿sí? Sino que se extrapola y tendríamos valores de temperatura negativos. Por eso trabajamos con temperaturas en grados Kelvin, porque me da una gráfica de volumen-temperatura que son rectas al origen porque son directamente proporcionales, ambas variables, aumenta una y aumenta la otra, y porque de este modo cada punto que determina la recta es perdón, un punto de presión constante y se denomina isobara. Cada una de estas rectas se denomina isobara. La relación entre la temperatura y la presión constantes cuando estamos analizando las otras dos variables que me faltaban, que eran volumen y cantidad de materia, que sería la ley de Avogadro, nos dice que a medida que aumenta el volumen, aumenta la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, son directamente proporcionales. Esa proporcionalidad la podemos definir a través de una constante y volumen sobre cantidad de materia es igual a dicha constante. Ya habíamos visto que el volumen de un mol de un gas es 22,4 litros en condiciones normales de temperatura y presión, y que en una de las tantas leyes de la química que vimos en las primeras clases, se cumplía una relación de volúmenes en función de la cantidad de moléculas, moles de especies que reaccionaban para dar productos. En este caso era que si 3 moléculas o 3 moles de hidrógeno reaccionaban con un mol de nitrógeno, me daban 2 moles de amoníaco. Pensado en volúmenes, son 3 volúmenes de hidrógeno con un volumen de nitrógeno que me da 2 moles de amoníaco. Muy bien. Una vez que tenemos todas las formas de relación entre las variables que definen un gas a través de las leyes de Boyle, Charles, Avogadro, Gay-Lussac, que ustedes van a ejercitar primero por separado y luego en conjunto, se pueden agrupar, ya que todas son proporcionales a una constante, para tener todas las variables que definen un gas juntas. Como todas eran iguales a una constante y la presión y el volumen eran inversamente proporcionales y el volumen es directamente proporcional a la cantidad de materia y a la temperatura, y lo mismo la presión, haciendo el cociente entre las 4 variables, se obtiene el valor de la constante. Ahora, ¿qué es lo importante que estamos viendo acá? Ven que yo hablo de un gas, el volumen de un gas, la masa de un gas, y nunca dije qué gas es. Bueno, la importancia es esa, que sin tener en cuenta el tipo de gas, algunos le dicen la entidad de la materia gaseosa, queriendo decir qué tipo de sustancia es, puedo utilizar la misma ecuación
que relaciona las 4 variables que definen el estado de un gas, porque son iguales a una constante que es la misma para todos los gases. Entonces van a tener problemas de estequiometría, problemas de estados de la materia, ¿sí? De cualquier sustancia gaseosa, y lo único, sí van a saber de qué tipo de gas se trata porque van a tener una reacción química, van a saber de las sustancias intervinientes, pero siempre van a utilizar la misma ecuación, la ecuación general de los gases ideales. Los gases tienen un comportamiento ideal cuando están a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Qué significa eso? Que cuando están a bajas presiones están muy alejados unos de otros las partículas, y lo mismo cuando tienen altas temperaturas, porque a altas temperaturas tienen mucha energía cinética y con esa energía cinética se van expandiendo y alejándose las partículas entre sí, y están tan alejadas entre sí que se supone que tienen interacción nula entre ellas, es decir, no hay ni atracción ni repulsión, no interaccionan. Cuando uno dice eso, es cuando dice que el volumen de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa 22,4 o 414 litros. En la realidad, ese volumen ideal, ese 22,4 o 414, es levemente diferente según el tipo de sustancia que estemos viendo, pero fíjense cómo no está tan alejado del concepto teórico. Por eso es que se pueden hacer cálculos con esta ecuación, porque no está tan alejada de la realidad. El valor de la constante que utilizamos, y por eso la importancia de la homogeneidad de unidades, es 0,082 atmósferas litros por mol grado Kelvin. Presión en atmósferas, volumen en litro, cantidad de materia en moles y temperaturas absolutas en Kelvin. Cuando estamos trabajando con resolviendo problemas de energía, por ejemplo, hacemos una conversión de unidades y este valor se transforma en 8,314 joules por mol Kelvin. Pero eso ya lo veremos cuando estemos en problemas de termodinámica. Lo importante ahora sería que, combinando las leyes de los gases, se llegó a una relación entre la presión, la temperatura y el volumen de un gas con una cantidad de gas constante y que me permite, ¿qué cosa? Utilizar la ecuación para diferentes estados de ese gas. Estamos hablando de que puedo variar 3 de esas propiedades que definen el gas. Puedo variar el volumen, la presión y la temperatura teniendo siempre la misma muestra gaseosa, es decir, la misma cantidad de materia. Para un estado 1 o condición 1, presión por volumen sobre temperatura va a ser igual a la constante por la cantidad de gas que tengo. Y si cambia el estado, es decir, ¿qué vemos acá? Disminuye el volumen, aumenta la presión, cambiará la temperatura también, pero siempre con la misma cantidad de gas, puedo decir que la nueva presión, el nuevo volumen y la nueva temperatura en las condiciones 2 van a ser igual a la misma constante R y la misma cantidad de gas porque eso no cambió. Y entonces puedo combinar ambas ecuaciones y calcular, por ejemplo, si desconozco la temperatura que alcanzó el gas cuando cambió su volumen y su presión de un estado 1 a un estado 2, o una condición 1 a una condición 2, porque R y cantidad de gas no variaron. De
la ecuación de gases ideales, que es aplicable a cualquier sustancia gaseosa, podía hacer cálculos de otras propiedades de esa sustancia gaseosa, como podían ser la densidad o la masa molar. Cuando hablamos de la masa molar, lo que hacemos es, suponemos que el ejercicio habla de un gas en determinadas condiciones de presión, volumen, temperatura y masa de ese gas, pero lo que no sabemos es el tipo de gas que tenemos. Es un gas desconocido, para lo cual quiere descubrir una de sus propiedades que sería la masa molar. Como la masa molar está involucrada en la ecuación número de moles igual a masa sobre masa molar, esto lo vemos en la unidad 1, ¿sí? La relación entre la masa de la materia, ¿sí? De cualquier sustancia que yo tenga, y su masa molar me da el número de moles, la unidad química que tengo de esa sustancia. Si reemplazamos el número de moles por su igual, en la ecuación de gases ideales, puedo despejar la masa molar y calcularla teniendo el resto como datos, ¿sí? En una ejercitación. Y lo mismo para cuando quiero averiguar la densidad de un gas. La densidad de un gas, como ya lo habíamos hablado en cualquier tipo de materia, en el sentido que lo habíamos hablado del tema en el estado líquido y decíamos que es masa sobre volumen, la densidad de un gas, en este caso, la puedo calcular reemplazando nuevamente al número de moles por su igual en masa sobre masa molar. Por supuesto que se supone que conozco en el cálculo de densidad del gas, conozco el tipo de gas, la identidad, el tipo de sustancia, entonces sé la masa molar. Si es dióxido de carbono, tendrá una masa molar de 16 por 2 más 12, ¿sí? Entonces, reemplazando el número de moles, y lo único que hago en la ecuación de gases ideales es reordenar a partir de la definición de densidad. Masa, paso el volumen al otro miembro como denominador, masa sobre volumen es densidad. Y reordenando, presión, masa molar pasa al numerador del otro miembro y la constante universal de los gases por la temperatura pasa al denominador. En definitiva, la densidad de un gas queda expresada como la masa molar por la presión de ese gas dividido la constante universal de los gases por la temperatura de ese gas. ¿Sí? Para no introducir un concepto más, ahora veríamos un ejercicio. ¿Cómo hacemos esa representación? Nosotros vamos del punto A al punto B. Del punto A al punto B nos estamos moviendo sobre esta curva. Eso significa que nos estamos moviendo a temperatura constante. Entonces, de A a B nos movemos a temperatura constante. ¿Cómo es la presión de A con respecto a la presión de B? La presión de A es menor que la presión de B. Entonces, en este caso, ¿cuál de estas dos rectas tiene menor presión? Trazamos una línea acá, imaginaria, a igual temperatura, y sabemos que los volúmenes son inversamente proporcionales a la presión. Si yo tengo acá en este punto un volumen mayor, significa que esta presión va a ser menor que esta presión. Entonces, en el punto A dijimos que la presión es menor que la presión en el punto B. Entonces, esta presión es menor que la del punto B. Ahora, si vamos de B a C, nos movemos a presión constante. Entonces, quiere decir que yo me muevo sobre esta curva, a presión constante. Voy de B a C a presión constante.
O sea, la presión de B y de C es la misma. Pero ¿cómo es el volumen de C con respecto al volumen de B? El volumen de C es mayor que el volumen de B. Si vemos acá, el volumen de C es mayor que el volumen del punto B. ¿Cómo es la presión de C con respecto a la de A? La presión de C es mayor que la presión de A. La presión de C es mayor que la presión de A. Y a su vez, C y A se encuentran a igual volumen. Entonces, C y A se encuentran a igual volumen. Entonces, esta transformación, que sería una flecha así, otra flecha así y otra flecha así, siguiendo estas transformaciones, si yo la grafico volumen en función del tiempo, no están a escala para nada, ¿no? No tengo valores. Sería de A a B con una flecha, de B a C con otra flecha y de C a A con otra flecha. No sé si les quedó claro. Otra cosa que está bueno aclarar es que cualquiera de estas gráficas yo no tengo cambio ni de masa, o sea, N va a ser siempre 1 y la masa va a ser siempre la misma. El ejercicio que había quedado pendiente de la clase pasada, ninguno tuvo dudas. Vamos a ver si todos lo resolvieron y si lo resolvieron correctamente. Nosotros partíamos de esa gráfica que ustedes tienen ahí y les pedía que reciben las siguientes esas transformaciones y habíamos estado viendo que la transformación AB, es decir, si yo voy desde el punto A al punto B, habíamos dicho que era una transformación isotérmica porque yo me estoy moviendo siempre sobre esa misma isotérmica, ese mismo isotermo. Si me muevo dentro de esa isoterma, significa que estoy a temperatura constante y el número de moles es constante en todos los puntos, porque yo no pongo ni saco gas. Y entonces es una compresión isotérmica. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando de un volumen mayor que tengo en el punto A un volumen menor en el punto B. Entonces estoy comprimiendo a temperatura constante. Si yo paso de B a C, es una transformación isobárica, lo estoy haciendo a presión constante. Y vuelvo a decirles, el número de moles va a ser constante y en este caso estoy teniendo una expansión, o sea, yo estoy pasando de un volumen menor a un volumen mayor, del punto B al punto C. Si yo paso de C, vuelvo al punto A, esa sería a volumen constante o una transformación isocórica. Después habíamos visto y les pedíamos que representaran B en función de T. Y habíamos analizado esta transformación, que la transformación era de la siguiente manera, es decir, si yo pasaba, habíamos dicho, del punto A al B, es una compresión, o sea, yo estoy comprimiendo mi sistema, estoy pasando de un volumen mayor a un volumen menor, de B a C, es una isobarra, lo estoy haciendo a presión constante, y de C a A lo estoy haciendo a volumen constante y con un aumento de presión. Entonces, esa era la transformación que habíamos visto en la clase pasada. Le habíamos pedido que ustedes hicieran la transformación de la gráfica, perdón, de P versus T. En este caso, ¿qué sería? Bueno, hacemos los ejes, en este caso es presión en función de temperatura, la temperatura recuerden que siempre tiene que ser en Kelvin, marcamos los puntos que tenemos y marcamos todos los puntos, A, B y C. La transformación en este caso, ¿qué sería? Del punto A al punto, del punto A al punto B,
lo hacemos a temperatura constante. Nosotros, vuelvo a repetirle, nos estamos moviendo en esta gráfica. Entonces lo estoy haciendo a temperatura constante, de A a B. De B a C lo estoy haciendo a presión constante. Entonces en este caso, de B a C lo hago a presión constante. Pero estoy estando o analizándolos en distintas temperaturas. De ahí es que yo paso de este punto a este. ¿Cuántos volúmenes diferentes tenemos? Estos dos que me marcan acá. Les vuelvo a repetir. ¿Cómo analizamos cuál de estas dos rectas corresponde a un mayor volumen para poder identificar esto? Si yo trazo una perpendicular a la temperatura, es decir, a temperatura constante, nosotros sabemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si yo estoy en este punto, trazo esta recta, este punto tiene mayor presión, significa que este volumen va a ser menor que este. Entonces, B sub B es menor que B sub AC. Entonces, de esa manera, vuelvo a marcar esos tres puntos y en este caso la transformación sería de A a B a temperatura constante, de B a C a presión constante y de C a A volumen constante. Entonces me vuelvo sobre esa isócora. Esta sería la transformación, la misma que esta, pero graficándola de presión en función de temperatura. Ahora otro ejemplo. Por ejemplo, les dice, un globo inflado tiene un volumen de 6 litros en el nivel del mar y se le permite ascender hasta que la presión es de 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, la temperatura del gas baja de 22 a menos 21 grados centígrados y les pide si corresponde a alguna de las transformaciones de las gráficas anteriores y que calculen el volumen del globo en su altitud final. Entonces, esta gráfica me va a indicar las transformaciones, o puedo yo identificar en esta gráfica las transformaciones planteadas acá arriba. Si ustedes se fijan, me está diciendo que yo tengo un volumen 1 y un volumen 2 que lo desconozco. Tengo una atmósfera 1 y una atmósfera 2, una temperatura 1 o inicial y una temperatura 2 o final. Entonces yo tengo tres condiciones diferentes de presión, volumen y temperatura. Entonces ninguna de estas me puede indicar esta transformación que estamos analizando acá. La transformación en este caso sería diferente, presión, volumen y temperatura. Entonces esa sería la transformación, digamos, para analizar. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros sabemos, Nancy la clase pasada les explicó y llegó a esta ecuación, es decir, relacionar presión, volumen y temperatura inicial o 1 con presión, volumen y temperatura 2 o final. Los datos que tengo son la presión inicial de una atmósfera, el volumen inicial 6 litros y la temperatura inicial me dice que son 22 grados centígrados, es decir, 295 Kelvin. Las condiciones final o condiciones 2, tengo la presión, tengo la temperatura y me pide que calcule el volumen. Entonces de esta ecuación despejo el volumen 2. El volumen 2 entonces me va a dar 11,39 litros. Entonces lo importante de esto es que las transformaciones que habíamos analizado recién no corresponden a este ejercicio o los datos de este ejercicio, dado de que tengo tres condiciones diferentes, iniciales y finales. Nunca me muevo a igual presión o a igual temperatura o a igual volumen.
No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, si no, les Profe, paso. Sí. yo lo hice al gráfico, pero escribí mal las letras, o sea, no entiendo cómo escribir B, A y todo eso. O O sea, hice sea, bien el gráfico, pero no hice bien estos esas letras. puntos A, B Sí, y C. o sea, no Esos entiendo puntos, cómo lo identificar. esos puntos los tenés que ir analizando, suponete. A, si yo comparo las presiones, A que tiene la menor presión de todo, fíjate que A está a una PA que es menor a la presión AB. Entonces A tiene que ser sí o sí este punto, no puede ser este. Porque si yo marco A acá, tendría mayor presión. ¿Me explico? Entonces, después, C y A están a igual volumen. Entonces, C y A sí o sí, o tienen que estar sobre esta recta o sobre esta recta, A y C. No puedo yo graficarla en otro lugar. Si yo las grafico, para saber en cuál de estas dos rectas las tengo que graficar, a C y A, analizo el volumen de AC es mayor al volumen de B. Bueno, ¿cuál de estas dos tiene mayor volumen? Habíamos dicho que era esta, recordad que era si yo trazaba la perpendicular, como analizábamos presión en función de volumen. Entonces ese volumen AC es mayor, es decir, que A y C tienen que estar sobre esta recta. No sé si ahí te contesté la pregunta. Sí, sí, ahora lo entendí. Además, cuando vos empezás el ejercicio, comparás los valores de abscisa y ordenada que te definen cada punto. A tiene de valor de volumen BAC y de valor de presión PA, un par de números que te determinan el punto. Entonces, Y sería esto así marcado ahí, digamos, o sea, vos estás determinando ahí qué condiciones tenés de acuerdo a la gráfica inicial. y lo mismo el punto B y el punto C. Entonces ahí marcas, una vez que has marcado coordenadas en el eje Y y en el eje X, marcas esos puntos y entonces a partir de ahí te surgen las distintas transformaciones. No sé, Nancy, si quieres No, acotar algo más. no. El otro ejercicio, que es lo que les decíamos la clase pasada también de las posibles aplicaciones cuando uno trabaja con gases, es estequiometría. Le dice que cuando se calienta el dicromato de amonio se produce una reacción vigorosa en la que se desprende nitrógeno, agua y óxido de cromo. Les piden que escriban esa reacción y que calculen la cantidad de óxido de cromo 3 que se forma y el volumen de nitrógeno desprendido en condiciones estándar de temperatura y presión cuando se queman 21,4 gramos de dicromato de amonio. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la reacción. Me dice que se calienta el dicromato de amonio, que es sólido, se forma el óxido de cromo 3, que es sólido, agua líquida y nitrógeno gaseoso. Y les piden cuánto dióxido de cromo, óxido de cromo se forma si yo pongo a quemar 21,4 gramos de dicromato de amonio. Ese sería el primer punto entonces. De acuerdo a los valores estequiométricos, 252 gramos del dicromato me forman 152 gramos del óxido de cromo. Si yo pongo 21,4 gramos de dicromato, voy a obtener
por regla de 3 simple, digamos, 12,9 gramos del dicromato. Ahora bien, después les pide que en condiciones estándares de temperatura y presión, cuánto nitrógeno obtengo, que es un gas. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ver cuántos moles de nitrógeno, pueden calcular directamente los moles, pueden calcular los gramos y después lo transforman en moles, eso es indistinto, pero supongamos que calculamos directamente los moles, o sea, 252 gramos, o sea, un mol del dicromato me forma un mol de nitrógeno. Los 21,4 gramos me van a formar 0,082 moles de nitrógeno. ¿Cómo calculo con estos moles de nitrógeno? Lo que puedo hacer es utilizar la ley de los gases ideales, conozco temperatura, presión, la constante de los gases también la conozco, entonces directamente puedo aplicar esa ecuación. En este caso tendría que P por V es igual a NRT, despejo el volumen y tengo todos los datos, tengo el número de moles, tengo R, tengo T y tengo P. Directamente lo calculo y me da 1,9 litros de nitrógeno en esas condiciones, son las que se desprenden cuando se queman 21,4 gramos. Profe, También lo... Sí. una pregunta. Nosotros vimos en la parte práctica que los gases a temperatura y presión normal eran igual a 24,4 litros. 22,4 litros, claro. ¿Podríamos usar esa relación para esto también o no? Eso Sí. justo les estaba por decir eso, que también lo podían calcular utilizando los 22,4 litros. O sea, los 22,4 litros es para un mol de un gas. Entonces, relacionándolo con la cantidad de moles que ustedes tienen, de ahí lo pueden calcular. Sí,